Hola y muy buenas noches, que papito Dios te super hiper mega full ultra bendiga. Bienvenido a este tu programa Misión a Rescate. Te estaré haciendo compañía a partir de este instante hasta pasada la medianoche, amén. Así que papito Dios te super hiper mega full ultra bendiga. Te mando un super abrazo a la distancia y que tu vida esté llena de muchas, pero muchas bendiciones, amén. En este lugar, pues bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y el día de hoy vamos a hablar acerca de los préstamos. ¿Será que podemos prestar? ¿No podemos prestar? ¿Y qué pasa si no nos devuelven lo prestado? El día de hoy estaremos hablando acerca de este tema con la vida del pueblo de Israel en el desierto. Dios le está dando las instrucciones de cómo comenzar a vivir, de cómo vivir como pueblo, de cómo vivir como nación, amén. Y todo esto lo estaremos estudiando el día de hoy en el libro de Éxodo, amén. Dios te bendiga de gran manera, muchas bendiciones, un abrazo a la distancia. ¡Hay fiesta en el desierto! En Santiago 1, verso 2, todo que tenga gozo por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Cambiaste por danza, cesa solo alabanza. Cambiaste por danza. Y como dice, yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 no moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. Fiestas, fiesta. Fiesta, fiesta en el desierto. La 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 la. Amén, 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 amén. Mientras vamos a tener un pequeño entremés de una curiosidad bíblica. Por ejemplo, se dice que la Tierra tiene millones de años y el Sol también tiene millones de años, así que científicamente se dice que realmente tienen millones de años. Pero si comenzamos a contar la historia bíblica desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, la Tierra, o desde la creación de Adán y Eva, tiene 6.000 años. 6.000 años. Entonces, ¿cómo llegamos a explicar los millones de años que dice la ciencia? Los millones de años que dice los estudios científicos. ¿Cómo explicamos mediante la Biblia que la Tierra tiene millones de años si hacemos un conteo y a partir de Adán y Eva hasta estas fechas tienen aproximadamente 6.000 años? ¿Cómo explicamos eso? Vamos a hacer un pequeño entremés acerca de nuestro estudio bíblico. Vamos a responder esta pequeña pregunta y después ya vamos a entrar al texto bíblico en todo, amén. Para eso debemos irnos al libro de Éxodo, mejor dicho, Génesis 1.1. ¿Cómo explicamos que la Tierra tiene millones de años si desde Adán y Eva tiene 6.000 años? La Tierra tiene 6.000 años según la Biblia, pero la ciencia dice que tiene millones de años. Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Vamos a dar lectura a estos dos versículos y vamos a responder cómo es que la Tierra tiene millones de años y si desde Adán y Eva tienen 6.000 años. Amén. Dice así. Se escuchan unos ruidos, están trabajando afuera hasta estas horas de la noche, entonces algunos ruidos va a haber. Están trabajando con cerrajería. Dice así, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es únicamente lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nada más. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta aquí es, ¿Dios creará algo desordenado, algo vacío, algo sin orden? ¿Creará Dios algo así? ¿Por qué? Porque en el Génesis 1.1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, ¿creará algo desordenado? ¿Creará algo vacío?
Entonces tuvo que... No, y la respuesta es no, de ninguna manera. Dios no crea nada en desorden. Dios crea todo en perfecto orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿por qué dice Génesis 1:1 y 1:2? En el principio fue creado los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1:1, entre el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 1, versículo 2, existe millones de años de diferencia, ¿ya? Mucho tiempo de diferencia que no se puede llegar a calcular. Y en este lugar fue lo que ocurrió muchas cosas, muchos acontecimientos. Para el principio ya estaba la tierra creada. Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que pasó a partir de este momento hasta el Génesis 1:2, pasaron muchas cosas, millones de años de diferencia, cosa que la primera tierra, la primera creación, fue totalmente destrozada, fue totalmente desordenada, totalmente desordenado. La tierra estaba a todo lado, el agua estaba por el medio, los cielos estaban arriba, abajo, totalmente desordenado. Y ahí aparece Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas de esa tierra desordenada. ¿Qué más dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Recién ahí pone el orden otra vez de que sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Recién. Entonces podríamos decir que entre el Génesis 1:1 y el Génesis 1:2 hay millones de años de diferencia. Es por eso es que la Biblia se lleva bien con la ciencia, pero hay cosas que están misteriosamente, o sea, no misteriosamente, que están ocultas a simple vista dentro de la Biblia. Es por eso que no se puede ver a simple vista, digamos, y ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Si no, hay que escudriñar, hay que escarbar. Es como una mina. A una mina, ¿qué se le hace? Se entra por la mina y se le escarba. De la misma manera es la Biblia. La Biblia se la tiene que escarbar, se la tiene que profundizar, se la tiene que estudiar. Y ahí podemos encontrar muchas de las respuestas que nos hacemos día tras día o año tras año. Incluso el petróleo está dentro de estos millones de años cuando la Tierra estaba desordenada y vacía, porque no podemos negar la existencia de esos fósiles que tenemos dentro de nuestra Tierra. Incluso en Sucre tenemos fósiles. ¿Y cómo podemos explicar los fósiles? ¿Cómo podemos explicar el petróleo que necesita millones de años para poder ser petróleo? Entonces la respuesta está en Génesis 1:1 y en Génesis 1:2, que en ese periodo de tiempo existen millones de años de diferencia. Y en estos millones de años pasan lo que son todo lo que dice la historia: Cretácico, Mesozoico, Paleozoico y demás, todo eso. Entonces entra dentro de estos millones de años. Porque Dios crea todo perfecto, no crea imperfecto. Entonces el 1:2 tuvo que pasar algo para que esté totalmente desordenado y vacío. Entonces la ciencia no se pelea con la Biblia, ni la Biblia se pelea con la ciencia. Incluso muchos de los científicos se apoyan en los relatos bíblicos para sacar sus hipótesis. La ciencia se apoya en la Biblia. Y la Biblia no se apoya en la ciencia, sino respalda a la ciencia para corroborar lo que está escrito. La ciencia de verdad se apoya en la Biblia para descubrir naciones, para descubrir reyes, para descubrir etapas de la historia del mundo. Se ha apoyado en la Biblia para ver quiénes eran los reyes de ese tiempo. Incluso no solamente habla de los... ejemplo, ¿qué es científico? Por ejemplo, los temas de las universidades, las de Oxford, las de Harvard, las universidades inglesas, han sido fundadas por personas que creen, o bueno, en ese tiempo, ¿no? Que creían en Dios. Personas que tenían ese conocimiento de que hay un Dios. Y para su mayor estudio, para su mejor estudio y la comprensión de la Biblia, es que fundaron estas universidades, que son las universidades más reconocidas a nivel mundial. Incluso nuestras universidades tienen nombres de, por alguna manera decirlo, santos. Por ejemplo, San Andrés, San Simón, San Javier. ¿Por qué? Porque han sido fundadas por personas que creían en Dios.
ya, vamos a decir por personas católicas, pero las personas católicas tenían sus reglas, sus determinaciones. ¿Y para qué? Para que la sociedad conozca la ciencia. Por eso es que la universidad fue fundada por personas católicas. Ya después se vinieron las denominaciones pentecostales, asambleas y demás. Pero la Universidad Católica, bueno, mejor dicho, la Iglesia Católica fue fundando las universidades para que la sociedad comience a conocer acerca de la ciencia. Ujú. Y por eso siguen tomando los nombres de San Simón, San Javier, ¿qué es San más ahí pues? San Andrés, San Simón, San Javier, amén. Y Sanupea, no, la Sanupea no es Sanupea, es Supea nomás. Muy buenas noches, mi hermanito Josie, Dios te bendiga en gran manera, muchas bendiciones, que papito Dios los bendiga a todos los que se han conectado en esta hora de la noche. Eso fue una pequeña curiosidad bíblica, ya una pequeña curiosidad a modo de poder entrar ahora a lo que es nuestro estudio bíblico. No tengas miedo, ¿sabes? Con las preguntas que te hacen acerca de la Biblia, acerca de la ciencia y la Biblia que no se llevan. La ciencia y la Biblia se llevan bien y van agarraditos de la mano. No se pelean. Como vuelvo a decirles, la ciencia se apoya en la Biblia y la Biblia es respaldada por la ciencia. Amén. Y así comenzamos el estudio del día de hoy acerca del libro de Éxodo, acerca de que Dios protege a los vulnerables y los llama a vivir en integridad. Y también vamos a hablar un punto bien interesante que es acerca de los préstamos. Los cristianos podemos prestar, no podemos prestar, y si prestamos y no nos devuelven, ¿qué hacemos? ¿Podemos ser garantes los cristianos? Si alguien nos dice, por favor, préstame, séte mi garante en el banco, ¿podemos ser garantes o no podemos ser garantes? Eso vamos a verlo el día de hoy con las instrucciones que Dios le ha dado al pueblo de Israel en el capítulo 22, versículo 1 al 20. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al texto bíblico. Dios protege al vulnerable y llama a su pueblo a vivir con integridad. Dios protege al vulnerable y llama a su pueblo a vivir con integridad. Nuestro texto base va a ser Éxodo 20, mejor dicho, Éxodo 22, 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Entonces lo que está diciendo aquí es, si alguien ofrece sacrificio a otro Dios, creado a otro Dios, debe de ser quitado de esa tierra. ¿Pero por qué lo dice? Vamos a ver el contexto histórico. Hasta ese momento hemos visto que Dios entregó los 10 mandamientos y comenzó a desarrollar las aplicaciones prácticas mediante diversas leyes civiles. Dios mismo coloca las leyes civiles. Las leyes civiles. El día de ayer hablábamos acerca de, por ejemplo, lo contextualizábamos y decíamos, sí, tengo un cachorro, mi cachorro sale de mi casa y muerde a una persona. ¿Qué es lo que pasa? Es su primera mordida. Entonces voy a decir, no sé qué ha pasado con mi perrito, él no es así. Y la otra persona podrá decir, no, yo quiero que me cures, o no, este perrito me parece muy malo, deberían de sacrificarlo. Ya lo verá la otra persona. Pero si mi perrito, el que sale una, dos, tres, cuatro veces y muerde a diferentes personas, entonces, ¿qué se debe de hacer con este perrito? Sacrificarlo. Y no solamente este perrito, al dueño procesarlo civilmente, judicialmente. Eso es lo que decía en la Biblia. Decía, si el buey sale de su corral, por alguna forma decirlo, y cornea a una persona, y si es su primera corneada y no se comporta de esa manera, entonces hay que decidir lo que se va a hacer con ese buey. Se lo puede vender y partir a la mitad para el dueño y para el afectado, porque tiene que tener curaciones, ¿no ve? Y decía, si ese buey sale varias veces y cornea varias veces, es un corneador ya constitucionario, ya, que repite varias veces la corneada, entonces el buey debe ser sacrificado y el dueño debe de ser procesado civilmente. Entonces eso lo contextualizábamos con los perritos de hoy en tiempo. Si mi perrito sale y muerde por primera vez, entonces la otra persona tendrá el derecho de pedir la compensación económica del daño que le ha hecho a mi perrito. Debo de ser responsable. Debemos de ser responsables. Ahora, si mi perrito ha mordido varias veces, el perrito debe de ser sacrificado. Yo amo a los animales, por si acaso. Amo. Tengo 2 cachorros, tengo gatitos, entonces yo amo. Pero si mi perrito muerde varias veces a personas, yo soy el responsable del perrito. Yo soy el responsable. Y si muerde varias veces, el perrito debe de ser sacrificado. Y no solamente eso, sino el dueño debe de ser procesado judicialmente y compensar a la persona a la que le ha mordido.
Entonces así está hablando la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 21, solamente que en ese tiempo se hablaba con bueyes, ¿ya? Entonces Dios mismo colocó los 10 mandamientos y también coloca las leyes civiles. Amén. Las leyes civiles. Incluso nuestra constitución política del Estado está basado dentro de lo que es la ley romana. Y la ley romana está basado en lo que es... No, la ley boliviana está basada en las leyes francesas en las leyes romanas, y las leyes romanas así pasamos hasta las leyes de Éxodo. Entonces nosotros vivimos de acuerdo al Éxodo. Matar está aquí y tiene su proceso. Robar tiene su proceso actualmente y también en la Biblia. Varios delitos tienen base en el libro de Éxodo, capítulo 20, 21 y 22. Entonces nuestras leyes están basadas en la Biblia. Solamente que lo hemos borrado muchos de ellos. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Eso ya lo han borrado, han dicho no nos conviene, no lo vamos a meter dentro de las leyes. Otro que lo han borrado es no codiciarás. Es un tema que no se puede medir físicamente, es más que todo en el corazón, entonces han dicho mejor lo borramos. Por eso es que no hay leyes contra el adulterio y contra la codicia. Aunque contra el adulterio debería de existir, pero no existe. Ahora el Señor continúa enseñando cómo debe comportarse el pueblo que ha sido redimido. Es importante recordar el orden. Israel no obedecía para ser rescatado. Israel obedecía porque ya había sido rescatado de Egipto. De la misma manera nosotros hacemos actos de misericordia no para ganar la salvación. Hacemos actos de misericordia porque ya hemos sido salvos. Por ejemplo, las ovejitas blancas, si no me equivoco, que van a repartir alimento a las calles o van a comprar de una persona viejita, todos compran de esa persona. Esos son actos de caridad de personas que ya han sido salvas, porque ellos dicen, yo soy salvo, tengo que hacer algo también por el pueblo, tengo que dar, si tengo la posibilidad de hacer algo, puedo dar algo. Incluso hay otros pastores dentro de lo que es TikTok que dicen, vamos a regalar chamarras, y reúnen chamarritas y van a regalar. Vamos a reunir ropa para regalar, entonces reúnen y van también. Entonces, de esta manera se hace también esas obras de caridad, no para ganar la salvación, sino lo hacemos porque ya hemos sido salvos. Igual aquí nos vamos a viajar en el mes de septiembre al Beni, una comunidad muy alejada que no tiene nada de recursos, ni agua, ni luz, ni gas, cocinan ellos en fogón, absolutamente no tienen internet, no tienen luz eléctrica, no tienen gas domiciliario, entonces ahí también vamos a viajar. Si alguien quisiera apoyar, puede mandarme un mensaje del interno y lo vamos a llevar también allá en el mes de septiembre. Amén. Entonces, de esa manera se hacen obras de caridad, no para ganar la salvación, sino lo hacemos porque ya hemos sido salvos. Obras de caridad o obra social también se le dice. Amén. Es lo diferente con el mundo. El mundo piensa que está haciendo bien, haciendo obras de caridad y queriendo ganar el cielo, por ejemplo. Pero no es así. Primero tenemos la salvación y después hacemos esa obra social porque ya hemos sido salvos. Amén. Ahora sí continuamos. Ese mismo principio continúa vigente para la iglesia. Nuestra obediencia no compra la salvación. Es la respuesta agradecida de quienes hemos sido redimidos por Cristo. En este capítulo veremos 4 grandes áreas: la responsabilidad personal, la restitución, la honestidad y la santidad del pueblo a Dios. Esos 4 puntos vamos a ver el día de hoy. La restitución demuestra un verdadero arrepentimiento. Éxodo 22, 1 al 4. Vamos a la lectura y dice así. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Te das cuenta que aquí en la Biblia están muchas cosas? Incluso la defensa personal. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces está aquí hablando de la compensación. Si por ejemplo, me han robado la laptop, Si lo pesco vendiendo mi laptop en el barrio chino, este ladrón me debe pagar 4 laptops.
De esa manera se está hablando. Si una persona robaba un buey y lo encontraba degollándolo, entonces esta persona debe devolver 4 bueyes, 4 ovejas. La compensación, la compensación. Eso estaba hablando. Entonces, por ejemplo, por eso les pongo la contextualización. Si me roban la tele y lo veo vendiendo en el Sajrakatu, por ejemplo, esa persona me debe de pagar 4 teles o una tele mejorcita. Entonces, de esa manera, ¿te das cuenta? Debe de ser restituido lo que nos ha hecho daño. Dios estaba cuidando las pertenencias también de las personas. El capítulo comienza hablando del robo, pero resulta interesante que Dios no se limita a castigar al ladrón, también piensa en la víctima. El culpable debía devolver lo robado y en muchos casos restituir varias veces su valor. ¿Por qué? Porque el pecado siempre produce daños que afectan a las personas. La justicia bíblica busca restaurar aquello que fue destruido. Este principio aparece claramente en la vida de Zaqueo. Después de encontrarse con Jesús, declaró: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ah? Cuadruplicado, porque estaba diciendo, yo he hecho daño. Y con el daño que yo he hecho, he estado robando. Y por eso ese robo lo voy a devolver por 4, como las ovejas que acabamos de leer en el capítulo 22. Esto de saqueo saqueo nos habla en Lucas 19:8. La salvación produjo un cambio tan profundo que quiso reparar el daño causado. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en pedir perdón. Siempre que sea posible, procura restaurar lo que el pecado destruyó. Entonces, si el pecado que nosotros hemos cometido ha dañado a la otra persona, en la medida de las posibilidades debemos de tratar de restaurar a la otra persona por el pecado que nosotros hemos cometido. Y no una ni dos, sino hasta 4 veces o hasta 15, 5 veces el daño que hemos causado. ¿Qué te parece? Mi hermano, mi hermana, te puedo agradecer si lo puedes así poner en la pantalla para que esta publicación también llegue a otras personas. Amén. Porfa. Si está haciendo de bendición esta enseñanza. Dios distingue entre la legítima defensa y la violencia. Hay distinción. Legítima defensa y violencia. Hay una diferencia. No es lo mismo defender a la familia que cometer un homicidio por alevosía, por gusto, así te podría decir. Entonces hay diferencia. Muchas gracias, mi hermana Gabriela, por todos esos tap-taps. Nos va a ayudar para que TikTok también recomiende este video a otras personas. Amén. Este pasaje de Éxodo 22, 2 al 3, suele generar preguntas. La ley diferencia entre un ladrón sorprendido de noche y uno descubierto de día. ¿Pero por qué? Durante la noche era imposible conocer plenamente la situación y el peligro podía ser inmediato. En cambio, de día existían mayores posibilidades de controlar la situación sin quitar la vida. Observamos nuevamente un principio constante. Dios valora profundamente la vida humana. La fuerza nunca debía utilizarse de manera desproporcionada. La justicia debía actuar con prudencia. Este principio armoniza con la enseñanza general de la Escritura, donde la vida siempre es considerable un regalo del Creador. Amén. Por ejemplo, si un ladrón era encontrado de noche y se lo mataba en defensa personal, amén, porque ha sido en defensa personal. Pero si ese ladrón era pescado de día, es diferente. ¿Por qué razón? Porque de noche no podemos ver, no sabemos qué tiene la otra persona, no sabemos si está con un armamento, si tiene armas blancas, no sabemos, es todo incierto de noche. Entonces, si se le desvivía al ladrón, amén. Pero si es de día, se le observa cómo está la otra persona, se sabe cómo está reaccionando la otra persona, si es violenta, no es violenta, entre cuántos están. Y de día se puede llamar tal vez a los vecinos, salgan vecinos, pero se puede. ¿Te das cuenta? Entonces por eso es que Dios hace la diferencia entre el día y la noche. En la noche era totalmente hiper, mega, full, ultra peligroso, pero de día se podía hacer algo y no llegar hasta el punto del desvivir a la otra persona. Dios cuida a todos. Dios absolutamente cuida a todos. Hasta las personas que roban, cuida su vida de las personas que roban. ¿Qué te parece? Es que muchas veces en nuestra euforia, en nuestro enojo, podemos hacer muchas cosas.
pero debemos de tener cuidado porque se nos puede pasar la mano. En un enojo, y me han contado alguna vez que en un enojo una persona le da una cachetada a la otra persona, ¡pah! La otra persona se cayó y de nuca, por un momento de enojo. Por eso te digo, en los momentos de enojo no reacciones, no, trágate la saliva y dile después vamos a hablar, ahorita estoy enojado, no me hables, después vamos a hablar. Summer te invita a unirte como coanfitrión, pero creo que no es del tema bíblico, vamos a rechazar. ¿Ya? ¿Amén? Bienvenida mi hermana Lorena, Lenny, Denny, Dios te bendiga en gran manera, muchas bendiciones a todos los que están ahí, les mando un gran abrazo a la distancia, amén. Mi hermana Gabriela, muchas gracias por todos esos taps, ya ve, han llegado más personas. Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos, esto es algo bien importante, las personas debemos de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Yo hago algo y debo ser responsable de lo que he hecho. Y no echando la culpa por su culpa, es que yo, es que tal, es que cual, no. Dejando eso de lado. Debemos ser responsables de nuestros actos. Éxodo 22, 5 al 6 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere una bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Por ejemplo, si soy inquilino en una casa y me dicen, vas a cerrar siempre la puerta, vas a llevar siempre la llave, no lo vas a dejar abierto. Y yo, como inquilino, dejo abierto el garaje porque estoy diciendo, no, aquí a la tienda nomás voy a ir. Y la tienda no tiene lo que yo tengo. Entonces a la otra tienda voy a ir. No, no hay todavía. A la feria me voy a ir. Y lo dejo abierto la puerta. Ya me han dado las instrucciones que no debo dejar abierto la puerta. Y se entra un ladrón y afecta la casa. ¿Quién debe de hacerse responsable de las pérdidas? Es la persona que ha dejado abierto la casita, la puerta. Porque se le ha dado las instrucciones de qué hacer. Siempre la puerta cerrada, vas a salir con tu llave. ¿Ah? Entonces, de esa manera está diciéndolo. Si alguien hiciere algo, si por ejemplo yo abro el campo y mis ovejitas han entrado a comer ahí, pero porque he abierto la puerta también se ha entrado el lobo y después cierro la puertita y el lobo comienza a matar a todas las ovejas, entonces el que debe ser responsable es aquel que ha dejado entrar al lobo. Eso es contextualizando a nuestro tiempo. Por ejemplo, yo les decía, el que vive en alquiler. Se les dice, por ejemplo, no vas a dejar abierto el garaje o vas a cerrar siempre la pila y demás. Entonces, cuando hay esas instrucciones, el dueño tiene el poder decir, te he puesto estas normas y no lo estás respetando. No lo estás respetando. Y sé que es duro, sé que es terrible, pero nos está dando, aunque pagado, pero nos está abriendo las puertas de su casa para poder vivir ahí. Y debemos de ser considerables también en ese sentido. Amén. Entonces aquí Dios está mostrando cómo son las responsabilidades. Si yo cometo algo, debo ser responsable de los actos que hago. Ahora aparecen dos ejemplos. Un hombre deja que sus animales dañen el campo ajeno, otro provoca un incendio y que destruye la propiedad de otra persona. En ambos casos, Dios establece la responsabilidad del causante. El principio es claro. No somos responsables únicamente por lo que hacemos directamente, también respondemos por aquello que ocurre debido a nuestra negligencia. Es que dejarlo la puerta del garaje abierto cuando nos ha dicho que nunca dejemos la puerta del garaje abierto es negligencia. Terrible, ¿no? Este principio sigue plenamente vigente. Como creyentes somos llamados a vivir con responsabilidad en nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Pablo escribe, cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. La gracia nunca elimina la responsabilidad personal. La gracia nunca elimina la responsabilidad personal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser responsables. Amén. Y esto lo dice Dios. O sea, no solamente son los 10 mandamientos lo que conocemos, sino estas leyes civiles lo está colocando Dios al pueblo. Y el pueblo está en una reunión y dice, ¿aprobado? ¡Aprobado! Y si algo no les caía bien, entonces decían, cuarto intermedio, vamos a discutir. Pero lo que estaba haciendo aquí Dios es poner todas las cosas en orden. Todas las cosas, las leyes civiles en orden.
Ujú. Dios estaba colocando las leyes civiles, no solamente los 10 mandamientos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Luis. Muchas bendiciones. Dios te bendiga en gran manera. Y a toditos, mis hermanos, les mando un gran abrazo a la distancia. Espero que esta enseñanza les esté siendo de mucha bendición para ustedes. Amén. Ahora, la honestidad delante de Dios y delante de los hombres. Éxodo 22, 7 al 15. ¿Qué dice? Éxodo 22, 7 al 15. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Yo a mi amigo le digo, guárdamelo la laptop, está en su casa. Y ahora el ladrón roba mi laptop. ¿Qué hacemos? ¿Qué procede? En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda la cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que... ¿Sí estamos bien? A los jueces concederán, pagará el doble de su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, lo traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera a estropeado o muerta, estando ausente, su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocarlo en palabras, en términos más sencillos. Por ejemplo, si le doy esto a mi amigo y que me lo guarde, ya que me lo guarde. Amigo, guárdamelo, por favor. Y lo doy que me lo guarde. Y el dueño de lo ajeno, el ladrón, viene y se lo roba. ¿Ya? Esto es mío, pero lo he hecho guardar a mi amigo. Si se le pesca al ladrón con esto en sus manos, el ladrón debe pagarme a mí el doble. El doble. ¿Ya? Por el daño que ha causado. ¿Ya? Ahora, si no se encontrara al ladrón, entonces al amigo, es aquí la cuestión, vamos a charlar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Solo se ha robado esto o se ha robado más cosas de tu casa? Y hablar, conversar. Si solamente se ha robado esto, entonces puedo decir, hay mano negra aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están realmente las cosas? Dime. Pero si digamos ha sido robado más cosas, entonces realmente diré, sí, hermano, te entiendo. Esto estaba yo te he dado a guardar y ha sido robado. Amén, ha sido así. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo voy a perdonar. ¿No ve? Entonces hay una especie de investigación en ese caso. ¿Ya? Es que muchas veces nosotros confiamos nomás las cosas a otras personas si pasa algo y después queremos el 100% de las cosas. Pero aquí nos está hablando de cómo debemos reaccionar. ¿Cómo debemos reaccionar? Ahora, si yo le presto, me dice él, préstame. Y yo le presto. Pero me lo devuelve sin su ruedita, sin su, para colocarle a la laptop, y ya me devuelve estropeado, me lo devuelve estropeado. Entonces, ¿qué debe de hacer? Esta persona debe pagarme como si fuera nuevo. ¿Por qué? Porque lo ha estropeado, lo ha dañado, de esa manera. Y lo estamos colocando en contexto actual, en contexto del 2026, porque aquí está hablando de bueyes, de ovejas y demás. Pero en nuestro contexto estamos hablando ya de cosas que tenemos dentro de casa. Por ejemplo, si presto mi tele, aquella tele moderna del 2030, ni siquiera ha aparecido en el mercado, le presto y me lo devuelve quemado, entonces, ¿qué debe de hacer? Debo decirle, no, hermano, yo no te he prestado así. Y la otra persona debe decir, sí, ok, no me has prestado así. Y debe de ser consciente en devolvérmelo en su estado que le he prestado o algo nuevo. ¿Ves cómo las cosas se solucionan? Es que vivimos en un mundo corrompido.
que tratamos de buscar la forma en que se arreglen, cuando ya están todas las normas y las leyes aquí en la Biblia, normas civiles, normas judiciales, los mandamientos bíblicos, los estatutos, los preceptos, todo está aquí. Es cuestión de darle una leída, como lo estamos dando ahora. Y esto es un estudio. Por eso te estoy diciendo de a partir de ya de algunos días hacia atrás, ya no te digo hijo de Dios solamente, sino te digo siervo de Dios. Porque el siervo que hace sabe las cosas que se llevan en casa, sabe cómo hacer las cosas. ¿Y cómo se hace eso? Preguntando, estudiando. Y el día de hoy estamos estudiando. Por eso es que ya te digo siervo de Dios, sierva de Dios, porque estamos estudiando su palabra. Amén. Esta sección trata sobre bienes entregados en custodia. Cuando alguien confía sus pertenencias a otra persona, debía existir absolutamente toda integridad. La confianza era un valor sagrado. Dios enseña que la honestidad no depende de que existan testigos, depende del temor de Dios. Muchas veces nadie muestra... Perdón, otra vez. Muchas veces nadie ve nuestras acciones, pero el Señor siempre conoce la verdad. Jesús enseñó, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso es en Lucas 16:10. La integridad comienza en las pequeñas decisiones diarias. Quien es fiel en lo oculto, también será fiel cuando tenga mayores responsabilidades. Y todas las cosas que debemos de hacer, las debemos de hacer como para el Señor. Trabajo como para el Señor. Vendo como para el Señor. Si Jesús viniera a comprarte, si alguien tiene negocio, digamos, vende tomates, y 3 libras en 10, pero pone en la balanza. Supuestamente está bien la balanza, pero está amañada. Y en realidad de darle 3 libras, vendo 2 libras y media. Si Jesús se presentara y le venderías de esa manera, bajado el peso para tu propia ganancia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacemos con las personas que nos rodean? ¿Por qué lo hacemos para nuestros semejantes? Es que los mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te estás autoengañando cuando estamos tratando de sacar provecho a algo más de lo que es. Por ejemplo, en 3 libras en 10, ellos están colocando su conciencia de que estoy ganando algo, la persona está ganando algo. Pero si coloco 3 libras en 10 y estoy dando 2 libras y media, ahí estoy haciendo algo injusto y no está correcto, ni para uno, ni para el otro, ni para delante de Dios. Amén. Y esto aplica en todo trabajo. Sé que es difícil, sé. Por ejemplo, una tele. Vuelvo a poner este ejemplo de la tele. Viene un radiotécnico a mi casa y me lo revisa y solamente es un pequeño cable. Y por ese pequeño cable me va a cobrar 10 bolivianos, ponlo así, 10 pesos. Pero me la cuenta, me hace el cuento del tío y me dice, sabes, no, se ha quemado tal cosa, esta cosa, la otra cosa, tengo que llevarme a mi taller, va a estar dentro de 3 días y va a ser, no sé, unos 170 va a ser, pero solamente es un cable de 10. Entonces no está siendo honesto ni con él, ni conmigo, ni con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces para toda cosa esto es aplicable. Para la vida diaria, para la venta, para el trabajo, para todo es aplicable. Amén. Avancemos. La santidad alcanza todas las áreas de la vida. Éxodo 22, 16 al 20. ¿Qué dice? Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque el extranjero porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, y ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en su contexto? Vamos a primero estudiar lo que aquí dice y después les voy a dar el comentario. En esta última sección aparecen diferentes leyes relacionadas con la inmoralidad sexual, la hechicería, la idolatría y otras prácticas paganas. La primera vista aparecen asuntos desconectados,
pero existen un mismo hilo conductor. Dios estaba formando a un pueblo diferente. Israel vivía rodeado de culturas donde la inmoralidad, la magia y la idolatría formaban parte de la religión. El Señor les recuerda que su pueblo no podía adoptar esas costumbres. La santidad significaba permanecer, o mejor dicho, pertenecer exclusivamente a Dios. El Nuevo Testamento mantiene el mismo llamado. Pedro escribe, sed santos porque yo soy santo. Por ejemplo, ¿qué está diciendo aquí? Si por alguna razón estos novios han tenido relaciones íntimas, lo que dice es que estos novios se deben de casar. Se deben de casar. ¿Ya? Ahora, pero si esta señorita, su papá dice, no, ¿cómo te vas a casar con él? Entonces el varón debe de pagar el dote a la señorita, aunque no se case. Ujú. Debe de pasarle un monto económico a la señorita por los actos que se ha cometido, aunque no se casen. En nuestro contexto actual es muy difícil ponerlo en práctica, pero creo que si lo pondríamos en práctica, evitaríamos muchos conflictos, incluso entre familias y entre parejas. ¿Amén? Pero ¿qué más decía? ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué? O sea, si tengo un león en la casa, ¿me van a matar? No. Estaba diciendo que cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal debe de morir. Zoofilia. Dios condena la zoofilia. Y en los tiempos de Noé, ¿qué es lo que pasaba? Gracias por esos corazoncitos blancos, mi hermana Selma. Tal vez me cancelen el TikTok por decir ciertas palabras. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había en el tiempo de Noé? Ahí habían hombres con hombres, que ahora lo conocemos gays. Mujer con mujer, que ahora nos conocemos como lesbianas. Y hombres que dormían con bestias, que en este tiempo lo llamamos zoofilia. En aquel tiempo había hombres que tenían relaciones íntimas con muertos, que ahora lo llamamos necrofilia. Entonces todo esto estaba pasando en los tiempos de Noé, y por eso es que Dios manda juicio a esa nación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En los postreros días serán como los días de Noé, ¿no ve? Y como en los días de Lot. Y no estamos viendo esto, no estamos viendo en los noticieros zoofilia, no estamos viendo necrofilia. Estamos viviendo lo que en esos tiempos se ha vivido, y para Dios eso era abominación. Y lo que la humanidad está pasando actualmente también es abominación ante los ojos de Dios. Por eso es que muchos predicadores dicen y decimos que Cristo viene pronto, porque se está viviendo tal cual. Incluso en los tiempos de Lot vinieron los ángeles. Los ángeles vinieron y Lot les dijo, entren a mi casa, entren a mi casa. Y los hombres han golpeado las puertas, pum, 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 pum. Lot, queremos conocer a esos que has guardado dentro de tu casa. No hubiera habido problema. Les hubiera presentado, mira, él es Los Ángeles, son los pueblos de Sodoma y Gomorra. Pero no querían conocerlo. En el contexto bíblico, conocer significa tener relaciones íntimas. ¿Y qué estaban haciendo los de Sodoma y Gomorra? Toc, 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 toc. Lot, queremos tener relaciones íntimas con los que has guardado dentro de tu casa. Así estaban diciendo. ¿Y sabes quiénes estaban? Desde el más pequeño hasta el más anciano. Era un pueblo de gays terribles. Terribles. Era terrible ese tiempo. La santidad no consiste únicamente en evitar ciertos pecados, consiste en vivir apartados para Dios. Apartados para Dios. La idolatría, el pecado que destruye toda la relación con Dios. Éxodo 22:20. El capítulo concluye esta sección con una advertencia solemne. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Por qué una sentencia tan severa? Porque la idolatría rompía el pacto entre Dios e Israel.
No era simplemente escoger otra religión, era abandonar al Dios que lo había rescatado de Egipto para servir a falsos dioses. Ahora, la pregunta es aquí, un cristiano, la mayoría es de Bolivia, ¿no ve? O hay alguien de Argentina o de Perú, pero me va a entender. Por ejemplo, ¿un cristiano puede ir a las salacitas? La pregunta. ¿Podemos ir a las salacitas como cristianos? Alguien que diga un sí o un no y respondemos. Un hito. ¿Podemos ir como cristianos a las salacitas? Para X Z cosas. A comer, a jugar, a comprarnos algo. ¿Podemos o no podemos? Un hito que me diga sí o no, porfa. Nadie va a escribir. Ahí está, mi hermana de Selma dice no. Y exacto, nosotros no podemos ir. ¿Por qué razón? Porque ese lugar, vamos a colocarlo que este es el lugar de las salacitas, ya sea la Plaza La Paz, ya sea Cruz de Villadela, ya sea la Juana Zurduy. Ahí ya, mi gatito está ahí. Ah, este lugar. Todo este lugar se lo consagra al dios de la fortuna, a ese duende, es un duende, a ese se lo consagra. Y en este lugar están pues las ventas de miniaturas, la venta de, ¿qué es? Salacitas, a las citas, a las citas. Ajá. Es una tradición que se le hace al dios de la fortuna, al dios Ekeko, mi hermana Maylin. ¿De dónde es usted, mi hermana Maylin? A las citas, pero no salacitas, a las citas. Entonces se lo dedica a este dios. Pero en el mismo campo están colocados las señoras que venden tal vez comidas, venden bebidas, venden api. Y en el mismo lugar de esta consagración están puestos los juegos. Perú, Lima. Ah, mi hermana de Perú, Lima. Dios la bendiga en gran manera. Muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia hasta Lima, mi hermana. Dios la bendiga. Tal vez hay ciertas tradiciones allá también que se hacen a otros dioses. Ahorita estamos colocando eso de las salacitas. Ahorita tal vez hablemos un otro tema también. Amén. Y tal vez relacionado con Perú también. Pero somos hermanos, países hermanos. Tal vez algo como a las citas hay en Puno o en el lado del sur del Perú. Pero en esas salacitas, todo esto se dedica a ese dios de la fortuna. Entonces aquí están las ventas de las miniaturas, están las comideras, están lo que son los juegos del azar y demás. Entonces cuando una persona cristiana está yendo, está caminando y decide ir a este lugar, está entrando a un lugar consagrado a otro Dios y a Dios no le agrada esto. No le agrada. Por eso es que dice acá en Éxodo 22:20, el que ofreciere sacrificio a otros dioses que no sea Dios, Jehová, será muerto. ¿Por qué? Porque cuando entramos aquí estamos diciendo, confío totalmente en otro Dios que no es el Dios al que voy a adorar, es otro Dios. Incluso, o sea, el compartir ahí que ya está consagrado a otro Dios, no está bien, totalmente no. Por eso un cristiano no puede ir a las entradas, por ejemplo, de Candelaria, Gran Poder, participar en carnavales, porque todo esto está consagrado a dioses. Y si yo soy partícipe y participo con ellos, yo estoy diciendo, Dios, no te necesito. Yo quiero confiar en otros seres, en otros entes, en otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce. Candelaria, gran poder y demás. Entonces nosotros no podemos participar en esto. No lo podemos hacer. Amén. Ahora, dentro de lo que es la universidad, muchos me dicen, pero es por nota, o dentro del colegio, es por nota. Si no participo en un baile, es por nota. Pero también he estado en un colegio. También he estado en la universidad. He terminado mi carrera. Y nunca he bailado. Puedes hacerlo eso tú también. No lo digo por jactancioso, lo digo como para que tú tomes el ejemplo también de no bailar. De tomar un tema extra, decirle al docente, por favor, me da un tema extra para poderlo hacer, para reemplazar esa nota de esa participación. Y así. Pero hubo un momento en que sí me rebelé. Y eso les digo, yo me rebelé, renegué contra muchas cosas a mis 17 años. Renegué e incluso quise bailar
dentro del colegio. Pero sabía que esto estaba mal, porque, porque estaba renegando con las cosas de Dios y decía, por el enojo que tenía a Dios, haré esto, bailaré esto. Entonces me estaba desviando y ese momento es donde mi carácter ha cambiado terriblemente. En ese tiempo mi abuelito, mi mamá me decían, Abel, has cambiado harto, ¿qué ha pasado contigo? Y yo estaba en momentos de rebeldía, no solamente con mi familia, era una rebeldía con Dios. Y esa rebeldía con Dios ha cambiado mi carácter, que se ha notado con mi abuelo, con mi madre. Y me decían, has cambiado harto, ¿qué ha pasado contigo? ¿Te das cuenta? Cuando somos partícipes de estas cosas, nuestro carácter cambia. Ya somos impacientes, renegones, impulsivos. Queremos nomás levantar la mano y no nos damos cuenta. Debemos de reconocer cuando estamos haciendo estas cosas malas, debemos reconocer y decir, no está bien lo que estoy haciendo. No está bien. Algo en mi vida estoy haciendo mal que me está cambiando el carácter. ¿Qué es? Y dejarlo de hacer. Dejarlo de hacer. Si me pongo la radio y por mi trabajo me pongo ciertas canciones, ya sean sureñas, ya sean cumbias, me pongo en la radio. Y de repente cambia mi carácter, de repente más renegón soy, debo decir, no está bien lo que estoy haciendo. Esta radio, estoy escuchando cosas que no debo. Entonces, o bien apagarlo o bien ponerlo otra sintonía. Ya, si no quieres escuchar ya realmente canciones cristianas por alguna razón, tal vez porque te van a despedir del trabajo, aunque noticiero. Pero yo te pediría que escuches esas canciones que son tan hermosas, las canciones cristianas. Alguna prédica en el trabajo, si estás ahí con tu radio. De verdad. No, no, deja de escuchar tú esas canciones que no te edifican. Amén. Amén, dice mi hermana Lucy. Dios te bendiga, mi hermana. El capítulo concluye esta sección con una advertencia solemne. Ahí vimos que solamente nuestro sacrificio debe ser a Papá Dios. Juan termina su primera carta con una exhortación sorprendente. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hoy los ídolos pueden no ser imágenes de madera o de piedra. Pueden ser el dinero, el poder, el éxito, el placer o cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios debe tener. Entonces, si amamos algo más que a Dios, esto se vuelve en ídolo, ¿ya? Porque Dios está sobre todas las cosas y todas las cosas están debajo de Dios. Amén. Dios ama al extranjero porque Israel también fue extranjero. Éxodo 22:21. El Señor ordena, y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Por ejemplo, si yo le veo a mi hermana Miriam, o no, no es Miriam, es Maylin, digamos. Viene, digamos, aquí a La Paz, el Alto. Y yo estoy vendiendo algo. ¿Qué puedo vender? Comida. Estoy vendiendo comida. Em, y noto su acento, porque tenemos diferente acento. Y me dice, me vende un almuercito P, digamos. Y yo noto el acento y digo, le puedo cobrar un poco más. Y lo que está, digamos, 15 le cobro, sí, está 25. ¿Mm? Estoy haciéndole daño por el simple hecho de ser extranjero. Y Dios aquí dice, no engañes al extranjero. Porque una persona cuando ve al extranjero que sale de sus fronteras, las cosas cambian. Es otro tipo de economía, es otro tipo de personas, es otro tipo de venta, es otro tipo de mercado. Y un extranjero no sabe realmente cómo valen las cosas al otro lado. Solamente cree en la honestidad de la otra persona. Entonces, por ejemplo, mi hermana Maylin va a llegar y me va a creer. Yo le voy a decir, está 25. Y me va a creer, va a confiar en la honestidad de la otra persona. ¿No ve? Entonces lo que está diciendo aquí Dios es, cuando venga un extranjero a tu tierra, no lo engañes, no le tomes el pelo. ¿Mm? De esa manera. Amén. Ahí está mi hermana, manda un sticker. Amén, mi hermana. Me da mucha alegría mi hermana Maylin.
Es nuestra primera oyente de Perú. Nos vamos a anotar, vamos a orar por su vida, como de Miriam que nos oye desde Buenos Aires, Argentina. Después hay más personas también que ya nos escuchan, pero ella ha sido la primerita. Amén. Ahora sí, vamos a continuar. Maylin, Perú. Quisiera un día ir a conocer a Perú también, algún día será. Amén. Conozco hasta Desaguadero, pero más allá no. Dios apela a la memoria del pueblo. Israel conocía el dolor del rechazo, la humillación y la opresión. Por eso no debía reproducir con otros el mismo sufrimiento que había experimentado. Observemos un principio profundo. Dios transforma nuestro pasado en una oportunidad para desarrollar compasión. Las heridas que Él sana muchas veces se convierten en el medio para consolar a otras personas. Por eso te digo, si tienes una herida que Dios ha sanado, no lo tapes. No digas aquí, no, nunca ha pasado nada conmigo. Si Dios ha restaurado tu corazón, si Dios ha sanado esa herida, ¿sabes qué hay en esa herida? Una cicatriz. Y si sabes qué pasa en esa cicatriz, ya no hay dolor, ya es cicatriz. Ya es cicatriz. Entonces, ¿qué puedes hacer? Decirles a las otras personas, yo he sanado de esta manera. Cristo me ha sanado. Y esta cicatriz que tengo es a causa de ese dolor que tenía, pero ya no me duele. Pero yo he sanado así, buscando a Dios, y Dios me ha sanado a mí. Y eso es testimonio, amén. Amén, mi hermana Lucy, vamos a orar por su vida, amén. Ya vamos a terminar también el estudio bíblico y vamos a orar por su vida, amén. Lucy Aruqui Palazo. Vamos a orar por su vida, amén. Ahora sí, continuemos. Pablo expresa esta verdad al decir que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a quienes pasan por diversas pruebas. Eso está en 2 Corintios 1, 3 al 4. El creyente no debe olvidar de dónde fue rescatado. La memoria de la gracia produce humildad. Amén. El Dios que defiende a la viuda y al huérfano. Dios es un Dios que defiende a la viuda y al huérfano. Pocas declaraciones son tan conmovedoras como esta. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Éxodo 22, 24. 22, 22. Dice así. Y a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y a vuestras mujeres, y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos serán huérfanos. Por ejemplo, hay trabajos, lugares donde te hacen una entrevista de trabajo y hasta te preguntan, ¿y tus papás? Y uno le responde, no tengo. Y ellos como que, y se quieren aprovechar de eso, de que no tenemos padres o que somos huérfanos, por alguna forma decirlo, o que estas personas son huérfanas, y se quieren aprovechar de esta situación. Y dice Dios, no te vas a aprovechar de ninguna viuda y de ningún huérfano, porque yo los voy a defender. Y si te metes con ellos, te vas a meter conmigo. De esa manera se pone Dios. Se pone delante del huérfano y de la viuda. Por eso es que nosotros no debemos de hacer daño a nadie, ni mucho menos a las viudas ni a los huérfanos. Porque nos estamos metiendo con Dios mismo. ¿Qué te parece eso? Pocas declaraciones son tan conmovedoras como esta. En el mundo antiguo, la viuda y el huérfano representaban a quienes no tenían protección económica, legal ni social. Eran los más vulnerables. Por eso Dios declara, si ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Esta frase revela el corazón del Señor. Él escucha el clamor de quienes nadie escucha. El libro de los Salmos escribe y describe a un Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Eso está en Salmos 68:5. Jesús manifestó este mismo carácter. Se acercó a quienes eran ignorados por la sociedad, tocó al leproso, levantó a la viuda de Naín, recibió a los niños, perdonó a la mujer pecadora. El Evangelio muestra que el corazón de Dios siempre se inclina hacia el necesitado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o en la antigüedad, mejor dicho, la que estaba viuda y no tenía ningún hijo varón, tenía que ser mandada así, a lo lejos. Allá, andate allá, donde nadie te vea. Porque ¿quién te va a cuidar a vos? ¿De dónde vas a sacar dinero? No tienes, andate. Y esto era la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre vivía aislada, separada del mundo.
del contexto social. Y por eso es que cuando vino así, totalmente así, para que nadie le descubriera. Y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Por qué? Porque era una mujer rechazada. ¿Por qué le dice Jesús a Juan y a María, Madre, ahí tu hijo, Juan, ahí tu madre? Porque quería darle una protección. Posiblemente para ese momento José ya había fallecido y Jesús en la cruz del Calvario, entonces María iba a quedar desamparada. Por eso es que Jesús se preocupa con su mamá y le dice, mamá, ahí está Juan, él va a ser tu hijo, él te va a proteger. Y Juan, ahí está tu madre, a ella tienes que proteger. Porque Dios se preocupa por las viudas y por los huérfanos. Amén. Qué lindo, ¿no? Que Dios se preocupe por todos nosotros. Por todos se preocupa. Tan lindo, papá Dios. La misericordia debe reflejarse en nuestras decisiones económicas. Uy, ahora se lo va a meter con la economía. ¡Ah! Pero es bien interesante la parte que vamos a estudiar. Éxodo 22, 25 al 27. La parte económica. Muchas veces tenemos problemas con esta parte. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Si prestamos a una persona de escasos recursos que no tiene más, no tenemos que ser esas personas chinchosas en ir a cobrarle todo el tiempo. Porque son personas de muy escasos recursos. Pero ahora voy al otro lado. Si hay personas que tienen la capacidad de pagar y no pagan, mejor es que no prestes. Porque ¿para qué te vas a ganar a un enemigo por el dinero? Por ejemplo, hay en muchas instituciones bíblicas que se le prohíba al pastor de la iglesia, que preste dinero. Mucho menos de la iglesia. No se puede prestar el dinero. Lo que sí se puede hacer es recoger una cierta cantidad, los hermanos podrán recoger una cierta ofrenda y se le puede dar para que la otra persona pueda tener su capital o algo, para que le pueda cubrir algo de sus necesidades. Pero prestar, no, porque el préstamo produce enemistades y es preferible no enemistarse y no prestar económicamente. Lo es. Si alguien te dijera, necesito por favor 10,000, préstame, sálvame, te lo voy a pagar. Sé que es difícil, pero tú puedes agarrar tal vez, no sé, una cantidad que puedas regalar. No sé, 100 bolivianos tal vez. Cris, ahí está, me he anticipado. Gracias, Cris, bienvenido, mi hermano, bendiciones. Mi amigo, mi hermano, siervo de Dios. Entonces, decirle, sabes, te voy a salvar con esto. Espero que te ayude en algo. No te voy a poder salvar la cantidad que me dices, pero esto te voy a salvar. La otra persona verá si utiliza para su pasaje, para ir a otras personas no sé, a pedirse prestado tal vez. No sé qué hará la otra persona, pero para que tú no te enemistes con la otra persona, dale algo que te desprendas de tu vida. No le vayas a cobrar de eso. Es para que él pueda, no sé, para comer algo, para su pasaje, para algo. Pero ese es dinero como a bolsa, ¿cómo se dice? A bolsa rota. O sea, ya fue. No te recuerdes de esas cosas. Por eso te digo, si prestas, todo el tiempo vas a estar diciendo, le he prestado, ¿y cuándo me lo devolverá? Le preguntas y él nomás se enoja y te dice, ya pues te voy a estar devolviendo, ¿acaso soy ratero? Ah, la otra persona se va a enojar. Tú vas a necesitar ese dinero y la otra persona te va a decir, no tengo todavía, espérame nomás, papito, mamita, espérame un ratito más. Y nunca te lo va a devolver. Y después vos enojado nomás con la otra persona, deseándole su mal. Por eso es mejor no prestar dinero para los cristianos. ¿Ya? Es difícil, lo es. Sé que tal vez en algún momento nosotros tal vez necesitemos. Y pidamos a papá que nos ayude a ser sabios económicamente y tener nuestros propios ahorros también para momentos de necesidad. Amén. Es difícil hablar de economía, pero lo que te puedo decir el día de hoy es de que
Si hay una persona muy necesitada, a esa persona le puedes dar algo y te olvidas de lo que le das. Y si hay una persona que te pide una cantidad grande y no puedas darle, dale algo, pero olvídate de lo que le das. Amén. Dios establece normas sobre los préstamos al pobre, prohíbe aprovecharse de la necesidad ajena. También ordena devolver el manto tomado como garantía antes de la noche, porque podía ser la única cobija del necesitado. ¿Por qué tanta preocupación por un simple manto? Porque para Dios ninguna necesidad humana es insignificante. El Señor concluye diciendo, porque soy misericordioso. Aquí encontramos la motivación de toda la enseñanza. Israel debía actuar con misericordia porque servía a un Dios misericordioso. Jesús retomó este principio cuando enseñó, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Eso está en Lucas 6:36. La misericordia no es una opción para el creyente, es una evidencia del carácter de Dios obrando en nosotros. Honrar a Dios también implica respetar la autoridad. Éxodo 22:28. Ahora, ¿qué hacemos, mi hermana Maylin? Ha ganado Keiko. ¿Qué hacemos? Respetar a la autoridad. Muchas veces es duro, pero debemos de hacerlo. Éxodo 22:28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Algunos nos puede caer nuestro presidente Rodrigo Paz, a otros no. Pero nosotros no podemos hablar ni maldecir contra él. No lo podemos hacer. Debemos de bendecirle y decirle, Señor, llena de sabiduría a mi presidente. De la misma manera tal vez siga mi hermana Maylina allá. Esté a favor o no esté a favor de Keiko, lo que a nosotros nos corresponde es orar por su vida para que Dios le dé sabiduría para gobernar su país. Amén. De la misma manera mi hermana Miriam allá en Argentina, con lo que es Milei, no hay plata. Igual, nos caiga o no nos caiga bien, lo que nos corresponde a nosotros es bendecir a su persona como presidente, como autoridad, y no maldecirlo. Amén. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios enseña que el respeto por la autoridad forma parte del orden que Él mismo estableció. Esto no significa que toda autoridad sea perfecta. La Biblia registra casos en los que los profetas confrontaron a los reyes y gobernantes cuando actuaban en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, incluso esa confrontación debía hacerse con reverencia y respeto. Pablo retoma este principio en la epístola de los Romanos 13:1-7, recordando que toda autoridad legítima existe bajo la soberanía de Dios. Como creyentes estamos llamados a ser a ser ciudadanos respetuosos sin dejar de obedecer primero al Señor cuando exista un conflicto entre ambos deberes. Hechos 5:29. Amén. Las primicias, reconocer que todo pertenece a Dios. Esto ya vamos a entrar un poco más dentro de lo que es la iglesia. Éxodo 22:29-30. Unos cuantos minutos más y ya vamos a orar. Amén. Te pido por favor que te quedes unos cuantos minutos más. 29:30 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás lo primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Dios pide al pueblo que no retrase la entrega de primicias. ¿Por qué era importante? Porque las primicias representaban confianza. Entregarlo primero era reconocer que toda provisión provenía del Señor. No era simplemente una contribución material, era un acto de fe. Proverbios enseña, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Por ejemplo, alguien me puede decir aquí, usted, hermano Abel, usted plata nomás quiere, en su iglesia recibe diezmo seguro para comprarse su auto. No. Aún no hay una iglesia aperturada, no soy el pastor de una iglesia, Entonces yo no recibo ni un centavo, ninguno. Recibo los tap-taps que están aquí, pero no recibo ningún centavo. Entonces yo puedo hablarles de esto, puedo hablarles acerca de las primicias. Muchas veces me han preguntado acerca de los diezmos, les he hablado acerca de los diezmos, de las ofrendas. Amén. Porque creo que estoy hablando desde una parte neutra. Ahora, con acerca de los bienes y del trabajo, dice, entregarás la primicia. Por ejemplo, si yo me dedico a la costura, por ejemplo, voy a hacer mi trabajito. Mi primera venta, voy a agarrarlo y le voy a entregar a Papá Dios.
sin que nos duela, porque cuando nos duele también es otra cosa. Sin que nos duela decirle, Señor, gracias por el trabajo que tú me has dado. Gracias. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué he hecho? Y cuando ha sido mi primera prédica, me han invitado hace ya años atrás, cuando tenía mis 20 años, si no me equivoco, me han invitado a predicar. Yo era no era un predicador así como tal, era jovencito, 20 años. Tal vez para algunos ya no es tan joven, pero a mis 20 años ha sido mi primera prédica. Muchos comienzan en pequeñas iglesias tal vez, o en una invitación pequeña, pero a mí me mandaron al éxito. Eran como, ¿cuánto? 1000 jóvenes, entre jóvenes y señoritas. Y ahí el pastor de la iglesia, bueno, predicamos, recibieron la palabra de Dios. Fue un momento muy especial, lo recuerdo hasta ahora. Y en ese día me entregaron un sobre me entregaron en las manos y yo decía, ¿qué es ese sobre? Sí, gracias, no me has dicho. Cuando agarré el sobre, era un monto económico, ¿ya? Yo no agarraba sumas. Para mí 10 pesos era mucho. Y en ese sobre, a mí me dieron el primer sobre que tuve fue de 200 bolivianos. Me dieron en un sobre cerrado por la predicación, por el amor del pueblo, me dieron 200 bolivianos. Que fue la única tal vez en esos tiempos que me dieron así, aquí en el sobre. Y cuando me dieron, yo con todo el amor de Dios, con todo el amor les digo, y ese tiempo necesitaba dinero, no tenía dinero, pero lo agarré, fui a mi iglesia y lo entregué, porque fue la primicia de mis predicaciones. Dije, Señor, sé que tú me vas a guiar en las predicaciones de aquí a un tiempo. Ese sobre que me están dando ahorita, te lo quiero entregar a ti. Y lo puse en el alfolí. Lo entregué. ¿Necesitaba? Sí lo necesitaba. Eran 200. Con 10 era feliz y contento, pero con esa cantidad para mí era wow. Pero lo entregué. A partir de ese momento me invitaron sigue a predicar. Me invitaron a diferentes lugares, a diferentes iglesias. Muchos de ellos me dieron un abrazo. Me dijeron gracias por venir. Nada más. En otros momentos me dieron para el pasajito. Pero todo es bienvenido, porque es por la gracia y por amor a Dios que se predica. Por eso te digo, aquí estoy, no por dinero. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque soy un siervo, tú eres el hijo, la hija de Dios, y yo soy como siervo de Dios para poder estar contigo, para poderte acompañar en el estudio bíblico. Amén. Entonces las cosas lo haremos por amor. Y si tenemos un trabajito, la primicia de nuestro trabajo lo entregaremos a Papá Dios también. Aunque necesitemos. Pero Papá nos va a bendecir. Yo hoy estoy aquí, fruto de esa bendición de Papá Dios, enseñando ahora la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, mi hermana Nelly. Dios la bendiga en gran manera. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Amén. Ya estamos por acabar el día de hoy la enseñanza, pero aún queda un poquito. En el Nuevo Testamento el énfasis ya no está en una obligación ceremonial, sino en dar con alegría y generosidad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso está en 2 Corintios 9, 6 al 8. El principio permanece. Nadie odias que un cristiano fanático. Tal vez si lo escribes, o yo no estoy leyendo bien. Nadie odias que un cristiano fanático. No entiendo. El creyente honra a Dios también con la administración de lo que recibe, administrando. Si recibes por tu trabajo, tu salario, también honramos a Dios cuando somos buenos administradores. Honramos a Dios con la administración de un salario. Un pueblo santo para un Dios santo. Miren, y con eso vamos a terminar. Ya es el último versículo del capítulo 22. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, o los perros la echaréis. ¿Pero qué significa esto? Y me seréis varones santos. Toda la legislación del libro del pacto apunta hacia este objetivo. Dios no estaba formando simplemente una nación organizada. Estaba formando un pueblo diferente. La santidad no consistía únicamente en ceremonias religiosas, debía reflejarse en la justicia, misericordia, la honestidad y el amor al prójimo. Pedro aplica este mismo principio a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. Vos eres linaje escogido de nación santa, mi hermano, mi hermana. Eso está en 1 Pedro 2:9. La iglesia continúa siendo llamada a reflejar el carácter de Dios que la rescató. Amén.
Todo lo que hemos estudiado encuentra su máxima expresión en Jesucristo. Él defendió al oprimido sin justificar el pecado. Recibió al pecador arrepentido sin disminuir la santidad de Dios. Mostró compasión hacia los necesitados sin dejar de anunciar el llamado del arrepentimiento. En Cristo vemos un equilibrio perfecto entre verdad y gracia. Juan escribe, el verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Lo que el Éxodo representa en la forma de principios, Jesús lo encarna perfectamente con su vida. Él ama al huérfano, a la viuda. Él hace las cosas justas. En este capítulo vemos que Dios, o se revela que Dios nunca es indiferente al sufrimiento. No es indiferente al sufrimiento. Escucha el clamor de quienes parecen olvidados por la sociedad, en ese tiempo las viudas y los huérfanos. Llama a su pueblo a ejercer la justicia con misericordia. Justicia con misericordia. Desea que la gratitud por su gracia transforme nuestra manera de tratar a los demás. Es digno de recibir lo primero y lo mejor de nuestra vida. Forma un pueblo santo que refleje su carácter en todas las áreas de la vida. La compasión no debe ser una emoción pasajera, sino una forma de vivir. La compasión no debe ser una emoción, debe ser una forma de vivir. Dios nos llama a abrir los ojos para ver las necesidades de quienes nos rodean y a responder con amor práctico, especialmente hacia quienes no pueden recompensarnos. También debemos recordar que la santidad no se limita al templo o a los momentos de adoración, se manifiesta en la manera que hablamos, administramos nuestros recursos, tratamos a nuestra familia, cumplimos nuestros compromisos y respondemos al necesitado. Finalmente, este capítulo nos invita a preguntarnos, ¿refleja mi vida el corazón de Dios? Conocer la verdad sin practicar la misericordia produce una fe incompleta, porque el que sabe hacer el bien y no la hace, se le ha contado como pecado. El discípulo de Cristo está llamado a vivir ambas, en misericordia y justicia. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Hemos pasado el día de hoy una noche muy especial de estudio, de cómo Dios cuida al más necesitado, a la viuda, al huérfano. Dios lo cuida. Dios lo protege, Dios lo abraza, Dios lo respalda y dice, yo estoy delante de Él. No le hagas daño al huérfano porque te estás metiendo conmigo, porque Él va a orar y yo voy a escuchar su clamor. Si la viuda va a orar, Dios lo va a escuchar. Si el huérfano va a orar, Dios lo va a escuchar. Y si hacemos mal a estas personas, Dios lo va a escuchar, porque Dios es el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Éxodo 22 nos enseña que la justicia de Dios siempre está acompañada por su misericordia. El Señor no solo establece normas para mantener el orden, forma un pueblo cuyo comportamiento revele su propio carácter. Por eso protege al extranjero, defiende a la viuda, escucha al huérfano, cuida al pobre, y llama a su pueblo a vivir con integridad. Siglos después, Jesucristo caminaría por los mismos caminos de Israel, mostrando ese mismo corazón. Cada milagro, cada palabra y cada acto de compasión revelaron a Dios que ya había dado a conocer, se había dado a conocer en el Sinaí. Quizás hoy Dios te está invitando a mirar más allá de tus propias necesidades. Tal vez cerca de ti hay alguien que necesita una palabra de ánimo, una ayuda práctica, un acto de misericordia o el anuncio del Evangelio. No olvides que el Señor fue misericordioso contigo cuando más lo necesitabas. Ahora Él te llama a reflejar esa misma misericordia en una vida diaria. Acércate a Cristo. Permite que Él transforme tu corazón y haga de ti un instrumento de su justicia, de su amor y de su compasión. Recuerda esto. La santidad que agrada a Dios no solo se ve en la adoración, sino también en la manera que tratamos a quienes necesitan de nuestra misericordia. Y esto es el capítulo 22 del libro de Éxodo. La misericordia de Dios con los más necesitados. Amén. En esta hora de la noche vamos a orar ahí donde estamos. Tal vez alguna palabra de esta enseñanza el día de hoy llegó a tu corazón. Y digo, todo lo bueno se ha retenido en nuestro corazón. Y si hubo algo malo que salió de mi corazón, que sea Dios perdonando también. Y que no sea guardado en tu corazón. Amén. El día de hoy vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Papá Dios y nuestras vidas a Papá Dios también. Amén. Ahí donde estás, puedes cerrar un momento tus ojitos, inclinar tu rostro. A menos que estés conduciendo, no cierres tus ojos ni inclines tu rostro, pero todos los demás sí. ¿Ya? Gracias, Señor Jesús, bendito Dios Todopoderoso. Santo es tu nombre sobre todo nombre.
Gracias, Padre amado, por este tiempo, por este momento que tú nos permites compartir de tu palabra. Padre amado, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí hemos visto de tu compasión, de tu amor, de tu misericordia, de cómo tú proteges al más necesitado, a las viudas y a los huérfanos. Papá, tú te pones como protector. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, perdónanos cuando nosotros hemos ofendido al más necesitado. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, llénanos de tu sabiduría, Padre, para poder actuar con sabiduría con los recursos económicos que tenemos. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca permitas que nuestro corazón se eleve de orgullo, que sea jactancioso. Jamás, papá. Muéstranos tu camino y poder andar de acuerdo a tu camino. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por este momento. Te entrego la vida, Padre amado, de mi hermana Josie, Padre amado, de su vida, de su esposo, de sus hijitas, Padre amado. Te entrego toda su familia, de toda la familia Suazo Chambi, bendito Rey, de su papá Elías, de su hermana Paola, Padre amado, de su hermana, de su cuñada. Señor Jesús, te entrego sus vidas. Nunca los dejes ni los desampares. Ayúdalos, cuídalos, protégelos en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por mi hermana Lucia Aruquipa Lazo, Padre amado. Ayúdala, cuídala, protégela, Padre amado. Tú sabes la necesidad que está pasando. Tú sabes la angustia que está pasando, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, tú seas cuidándola, protegiéndola en todo tiempo y en todo lugar. Nunca la dejes ni la desampares. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, por toda la familia de mi hermana Nelly, de mi hermano Javier, de Cris, Señor Jesús, por mi hermana Valentina. Ayúdalas, cuídalos, protégelos en todo tiempo y en todo lugar. Ellos es una familia que tú los has levantado, tú los has escogido. Padre, por favor, te pido que tú seas el protector de su familia. Ayúdalos, Padre amado, en su economía, en su canasta familiar, en su salud. Te lo pido, bendito Rey. No los dejes ni los desampares, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por mi hermano Luis, por su esposa Abby, Padre amado. Ayúdalos, cuídalos, Padre amado, en todo tiempo y en todo lugar. A su hijita también, Padre Santo. Ellos son, Padre glorioso, siervos tuyos. Ayúdalos, cuídalos, protégelos, Padre amado. Dales más sabiduría de lo alto, esa sabiduría que proviene de ti. Gracias, Padre amado, por mi hermano Alfredo, Padre amado, por mi hermano Johnny, por Perigri, por Victoria, Ludi, Tare, Yucrita, por Tienda Online, por Armando, por Nelita, por Viquisita, por mi hermana Stephanie, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, por mi hermana Lorena. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdalos, cuídalos, protégelos en todo tiempo y en todo lugar. Nunca los dejes ni los desampares, Señor Jesús. Dale sabiduría, papá. En esta hora de la noche, Padre amado, te entrego sus dormitorios, te entrego su casa, te entrego su cuarto, Padre amado. Que esta noche puedan descansar tranquilos, que se puedan llenar de muchas fuerzas. Háblales, Padre amado, por medio de sueños. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por todas las personas que están escuchando este live que no he mencionado su nombre. Ayúdalos, papá. Cuídalos, protégelos en todo tiempo y en todo lugar. Nunca los dejes ni los desampares. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mi hermano, mi hermana, hijito, hijita de Dios y siervo, sierva de Dios. Amén. Dios te bendiga en gran manera. Y a seguir para adelante y mirar atrás, jamás. Atrás ni para tomar impulso. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Y ya sabes, estamos aquí a partir de las 23:15 todos los días por este mismo live. Amén. Entonces te espero el día de mañana. Mañana también vamos a tocar otro tema muy interesante, muy importante. Y espero que estas enseñanzas te estén sirviendo de mucho también para tu vida. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Chris. Muchas bendiciones. De verdad, hijo de Dios, siervo del Dios viviente. Amén. El único Dios verdadero. No hay otro Dios sobre esta tierra y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Amén. Amén. Ahí está mi hermano Chris. Dios te bendiga en gran manera. Mi hermana Lucy, confiamos en papá. Él va a poner su obra en usted, le va a ayudar, la va a cuidar, la va a proteger. Igual mi hermana Josie, mi hermana Lorena. Papá Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Y a todos los que están escuchando, mis hermanos, Dios siempre va a estar con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y si hay un momento en que sintamos que papá Dios no nos está hablando, ¿sabes qué? En realidad no es que no nos esté hablando. En realidad